Características de las células humanas. Dentro de ellas están las que son células eucariotas. Entonces vamos a decir que las células humanas son células eucariotas, lo que quiere decir que son células que encierran su material hereditario. El ácido desoxirribonucleico, o es decir, el ADN en el interior de una estructura membranosa, que conocemos como el núcleo. Orgánulos. Además del núcleo, así como todas las células eucariotas, las células humanas tienen una serie de compartimientos u organelos internos que están delimitados por membranas y que en su interior albergan distintos componentes para llevar a cabo funciones indispensables, un tanto diferentes entre sí, cubiertas por una membrana. Como se trata además de las células animales, las células humanas están encerradas únicamente por una membrana compuesta por una bicapa lipídica, que es atravesado ocasionalmente por proteínas, integradas de membrana y a la vez que se asocian transitoriamente con otras proteínas periféricas. No tienen pared celular. Las células humanas no tienen pared celular que las contenga o soporte estructuralmente. Lo que sí es cierto para las células vegetales bacterianas fúngicas, por ejemplo, las células heterotropas, ya que son células animales. Hay que decir también que son células heterotropas, lo que significa que no son capaces de producir su propio alimento, por lo que deben obtenerlo del medio extracelular, a partir de las moléculas derivadas de los alimentos que consumimos a diario. Tamaño variable. El tamaño de las células humanas es un tanto variable, pues depende mucho del tipo de la célula que se considere. Por ejemplo, los eritrocitos pueden medir cerca de 7 micras de diámetro. Entre tanto, los hepatocitos, las células del hígado, pueden medir 20 micras y los espermatozoides más de 50. Forma. Las células humanas tienen formas muy variadas. Las células escamosas son muy delgadas y aplanadas, con una apariencia semejante a una escama. Las células cuboidales, que tienen apariencia de un cubo. Las células columnares, que son más altas que anchas. Las células poligonales, que tienen muchos lados o formas angulosas. Las células estrelladas, que se asemejan a una estrella. Las células ovoidales o esteroidales, que tienen a ser redondeadas u ovaladas. Las células discoidales, que se parecen a un disco, pues son redondas y aplanadas o achatadas. Las células fusiformes, que tienen un pequeño abultamiento en la región central y que son más bien alargadas en los extremos. Las células fibrosas, que son células alargadas como un cable de diámetro relativamente constante. Funciones de las células humanas. Las células humanas tienen muchísimas funciones diferentes, lo que es lógico nada más pensado en la gran diversidad y número que las caracteriza. La función de las células humanas dependerá del tejido, órgano o sistema al que pertenezca, pues no es lo mismo una célula de pulmón que la de un riñón, o de un hígado o de un hueso. De nuestro cuerpo está más o menos adaptada a un tipo de trabajo particular dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Ellos funcionan en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos corporales, además del transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, ya que de hecho para cumplir con esta función, estas células al diferenciarse pierden la mayor parte de los órganos internos y se llenan de hemoglobina, la proteína transportadora. Las células intestinales están equipadas con un importante conjunto de microvellosidades que aumentan considerablemente el área de la superficie para la absorción de los nutrientes digeridos. Desde ellas depende la primera etapa del transporte de las moléculas alimenticias. El corazón entre sus células posee algunas células especiales, tales como el marcapaso, que son capaces de producir sus propios impulsos eléctricos, de modo que cuando nuestro cerebro deja de funcionar, el corazón puede seguir andando un tiempo considerable. Las células epiteliales, la piel, forman
un grueso tejido que nos recubre por completo y que protege nuestras estructuras externas de cualquier daño. Evita la deshidratación y funciona como barrera frente a distintos agentes infecciosos. Las células óseas son células de tejido conectivo que se mineralizan y forman nuestro esqueleto, que nos da la forma y nos permite mantener erguidos. Además de proteger nuestros órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso del páncreas, los riñones, etc. Las células o fibras musculares son células especiales en la contracción que se componen de un conjunto de proteínas contráctiles, tales como la actina y la miosina, cuyo desplazamiento promueve el comportamiento del alargamiento de las células. Gracias a los músculos podemos desplazarnos de un lugar a otro, movernos, y paralelamente las células nerviosas, que están en las células más importantes del cuerpo, funcionan en la condición de impulsos nerviosos que comunican el cerebro con el resto del cuerpo, enviando la información necesaria para el funcionamiento sistémico y